para que lo puedan ver después. Your screen sharing. Reunión se está grabando. ¡Listo! ¡Súper! Bueno, hola a todos. Mi nombre es Juan Esteban Treviño. Voy a ser el juez principal de esta sala. No, mentira. Voy a ser el tallerista en esta ocasión con un tema muy interesante y muy importante, que es la diversificación de explicaciones y más que todo hacer explicaciones robustas que hagan que un discurso sea completamente atractivo. Elegí el título de cómo no tener silencios tipo nodal, porque me imagino que ustedes bien saben, porque hacen parte de la cultura popular, que nodal ahora es un meme porque en una entrevista donde le preguntaron cosas de la ex mujer, se quedó callado como 5 minutos y hay un montón de memes de eso. Entonces, aproveché la situación para hacer el título y ya. Esa es la razón por la cual está. Les aconsejo que vean los memes. Entonces, ¿cuál es el contenido que vamos a tener en este taller? Vamos. Vamos a ver en este discurso. Les voy a explicar qué hacer durante el prep time, como qué es lo indispensable durante el prep time para que después que ejecuten los discursos salgan discursos completos y salgan discursos robustos. Dos, vamos a jugar con el escenario donde uno no sabe nada de la moción y cuáles son los consejos que yo les doy para, a pesar de tener esas circunstancias donde uno tiene muchísimo miedo, igual pueda sacar un caso coherente y un caso que a los ojos del juez sea bien construido. Tres, les voy a dar dos elementos claves para ser muchísimo más persuasivos y para hacer argumentos muchísimo más completos. Cuatro, les voy a establecer elementos indispensables que, a pesar de que el adjetivo es que sean indispensables, en la mayoría de debates la gente los deja de lado. Estoy hablando de criterios que son como muy necesarios para que un juez pueda adjudicar la ronda, ¿no? Ya los veremos, pero por ejemplo, son cosas como qué tan necesario me probaron que era esta medida, qué tan necesaria es la medida. Son cosas que se dejan de lado, pero que son indispensables para tratar de adjudicar un debate. Y por último, consejos ya de análisis efectivo, hacer argumentos muy robustos, ya que sean muy difíciles de refutar. Ese es el propósito que tenemos en esta parte. Listo. Entonces empecemos con lo primero, que es el prep time. A ver, lo primero es sobre el prep time. Miren, en el prep time tenemos una mala costumbre que no es culpa de nosotros, sino que es la forma intuitiva en cómo abordamos cualquier tipo de intuición o cualquier tipo de discusión. Que es pensar en beneficios y perjuicios apenas entramos al tiempo de preparación o apenas conocemos la disputa que se nos presenta o el debate al cual nos vamos. Primero que pensamos son perjuicios y beneficios, pero hay tres cosas claves, aquí van a haber dos, que son necesarias hacer durante el prep time para que los argumentos tengan muchísimo más sentido, uno, dos, suenen muchísimo más persuasivos y tres, sean más difíciles de refutar. Lo primero es caracterizar el debate. ¿Qué me refiero con caracterizar el debate? Cuando hablo de caracterizar el debate es darle imágenes mentales a lo que se está debatiendo. Es que yo en mi imaginación pueda ver con cualquier detalles de cómo funciona este debate, qué actores están dentro de estos espacios, en qué país es, cómo es este país qué tipo de políticas tienes. Eso es caracterizar el debate. ¿Cómo accedo a ese nivel de imaginación? En lugar de hacer como mecanismos abstractos. Primero, es hacerse preguntas claves. La primera pregunta que yo le recomiendo a las personas que le hago tutorías es que piensen, ¿por qué habrá un debate detrás de esto, no? La mayoría de debates, bueno, no, iba a decir una estupidez, todos los debates son construidos por el equipo de adjudicación, que son personas, ¿no? Y son personas que probablemente leen noticias o tienen un conocimiento muy específico sobre un tema, entonces quieren trasladar eso a un debate. Pero en la mayoría de ocasiones, los debates que vemos en las mociones pueden responder a una tendencia últimamente, es decir, si estamos hablando de
esta casa lamenta el auge de la inteligencia artificial. Es un ejemplo ridículo. Pero ese debate responde a una tendencia de cómo la inteligencia artificial en los últimos 5 años ha tenido una innovación completamente acelerada, ¿no? De, antes la gente no conocía ChatGPT en lo absoluto, ahora es lo más normal usarlo durante los colegios y durante las universidades. Esa es la tendencia actual. A un evento en específico, a una noticia reciente que haya existido. Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse cuando ven la moción. Es, ¿por qué existe este debate? ¿Cuál es el motivo de este debate? ¿Por qué el equipo de adjudicación probablemente lo puso? ¿Qué estaba pasando dentro de la cabeza de la persona que estaba dentro del equipo de adjudicación? Ay, ¿me ayudas conectando esto? Eso es lo primero. Lo segundo es parte clave de caracterizar el debate es si tiene una medida, es cómo se implementa esa medida y cómo se implementaría en la realidad. Es decir, si tenemos mociones que es, por ejemplo, aplicar un impuesto para las personas desempleadas por la automatización o por el uso de inteligencia artificial. Tenemos que pensar cómo se ve ese impuesto. Este impuesto probablemente afecta grandemente las rentas, bueno, los ingresos de una empresa. ¿Qué se va a hacer con el dinero de ese impuesto? ¿Lo vamos a dedicar para un fondo de desempleados? Ese tipo de cosas son importantes. Pero lo segundo es que uno tiene que pensar de manera realista la mayoría de estas medidas o estos modelos que uno tiene que hacer, ¿no? Aquí lo que yo pongo y lo que yo le digo a la mayoría de personas que les hago tutorías es que imaginen que Bate tiene que ser lo más realista posible y lo hacen como si fuera un pequeño mundo, digamos que ese es el mundo, ese es el mundo verdadero y ustedes van a hacer un experimento social. Y es decir, ¿qué tanto cambia este mundo, el actual en el que vivimos, si pongo esta medida dentro de este mundo? ¿Cómo actúa Donald Trump, por ejemplo? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo respondería? ¿Cómo respondería Gustavo Petro si esta medida aplicaría en estos espacios? Debate es un ejercicio imaginativo y es hacer un experimento social de qué pasa si pongo esta variable en este mundo que ya conocemos y así puedo hacer un modelo que es muchísimo más efectivo o puedo hacer una caracterización que es mucho más realista, ¿no? Eso es lo primero, con respecto a caracterizar el debate. Esto es más también un ejercicio muy de ejecución. Practíquenlo con mociones. Vean las mociones, incluso si tienen ya las mociones preparadas. Más allá de pensar en beneficios y perjuicios, imagínense con lujo de detalles cómo se ven las cosas, cómo se ven los actores, cómo reaccionaría la gente, cómo reaccionarían los medios. Eso es esencial para que puedan hacer como argumentos más robustos. Lo segundo importante durante el prep time, si ustedes ya hicieron la caracterización, es decir, yo ya pinté cómo funciona este mundo, ya vi cómo reaccionaron los actores, ya vi quiénes son las personas involucradas, cuáles son los países afectados. Ahora es determinar clashes y cargas de la prueba, pero voy a ser como más diseccionado con estos conceptos porque algunos no lo tienen muy interiorizados. Clashes es lo que en español llamamos puntos de choque. Y puntos de choque no es nada más y nada menos que puntos de encuentro entre proposición y oposición sobre un tema. Por ejemplo, esta casa legalizaría las drogas. Alta del gobierno saca el argumento de esto hace parte de la libertad de las personas de elegir qué quieren hacer con sus propios cuerpos, con su propio cuerpo, no importa si es malo o bueno, es igual que la Coca-Cola puede ser malo, pero nosotros no elegimos sobre el cuerpo de las personas y por lo tanto hay que priorizar la libertad de la gente. Oposición dice, las drogas generan un daño moral bastante grande porque no es solo una elección de cuerpo, sino es un daño desproporcional al cuerpo, ¿no? Entonces, por ende es que debemos prohibir la mayoría de estas cosas. Si se dan cuenta, aquí hay un punto de choque que es el de principios, que es el de moralidad. Es el punto de encuentro, libertad versus protección. Ese es el verdadero punto de choque y eso es lo que ustedes tienen que terminar. Cuando ustedes están frente a un debate es pensar, ¿cuáles son los puntos de encuentro en donde vamos a chocar con el otro equipo? Vamos a chocar sobre un principio en específico, vamos a chocar sobre donde generamos más o menos protestas,
Eso es lo que se debe determinar. Y lo segundo, que es cargas de la prueba, es los pasos necesarios o las preguntas claves que debo responder para desbloquear un impacto. Lo veremos más adelante, al final de este taller. Pero eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que los consejos que yo les doy al momento de determinar puntos de choque y cargas de la prueba? Uno, pensar en impactos que son totalmente realistas. La mayoría de veces en debate, como lo expongo ahí en la diapositiva, las personas buscan resolver un problema bastante grande, pero que es poco probable de resolver con la moción. Lo que uno debe pensarse es cuál es el verdadero alcance de la moción. Si son, y esta analogía es que la que siempre le hago a la gente, y es, son cosas que genuinamente le dirías a tus amigos si estás sentado en una mesa comiendo, si eres mayor de edad, si estás con tus amigos X. Eh, Ese nivel de convencimiento, cuando estás con tus amigos, por ejemplo, si te preguntan sobre, oye, ¿qué opinas sobre lo que está haciendo Donald Trump? Uno tiene un nivel de convencimiento de, eso está bien, eso está mal, porque para uno es totalmente intuitivo. Pero en la mayoría de ocasiones, cuando las personas entran dentro de un debate, como que cambian el chip y dicen cosas como desproporcionadas que saben que no irían si estuvieran en un grupo de amigos. Entonces, lo importante para eso es que uno siempre tiene que pensar impactos completamente realistas. Pongamos un ejemplo, y este es el ejemplo que siempre doy durante las tutorías para probar este punto. Y es, veamos el típico debate de determinismo versus libre albedrío. Es, esta casa prefiere un mundo donde las personas tuvieran un pensamiento determinista versus tener un pensamiento de libre albedrío. El argumento clásico de oposición para ir en contra del determinismo es, el determinismo hace que las personas no tengan responsabilidad sobre sus propios actos y si son actos malvados no tienen responsabilidad moral sobre ellos, porque si todo está determinado, si todo está prediseñado, significa que mis actos malos también están determinados, ¿no? Entonces, esto es malo, diría oposición, porque lo que hago es quitarle el castigo moral a las personas sobre sus propios actos o les quito un grado de responsabilidad. Ese es un argumento clásico de oposición. Y si se dan cuenta, tiene sentido, ¿no? Así funciona el determinismo, así pasaría con el tema de la responsabilidad. Tiene una lógica detrás que hace sentido, pero no es realista y no es un impacto completamente realista o el que podría convencer en mayor medida a los jueces. ¿Por qué? Les voy a explicar el caso de gobierno para probar el determinismo como algo bueno y lo hace simplemente estableciendo impactos realistas. Una persona puede decir lo siguiente, teniendo que defender el determinismo. Es, jueces, piensen en qué momentos de la vida es que nosotros tenemos interacciones con las narrativas filosóficas o con nuestras propias filosofías o con nuestras cosmovisiones metafísicas. ¿Cuándo es que interactuamos con ellas? No interactuamos con ellas en el diario vivir, ni en nuestra rutina diaria. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes van al colegio, por ejemplo, o están haciendo la tarea, jamás están pensando como, uy, estoy haciendo algo determinista, uy, está prediseñado hacer esta tarea. Jamás lo pensamos. O cuando están sacando el perro, jamás piensan como, estaba determinado a sacar el perro esta tarde. Jamás se nos ocurre. En el día a día nosotros no pensamos pensamos en estas filosofías metafísicas. ¿Qué podría decir gobierno? Cuando pensamos en estas ideas metafísicas, son en ciertas circunstancias excepcionales, pero que son extremas porque pueden ser desesperadas o pueden ser de extremo dolor. Es decir, nosotros interaccionamos con nuestras ideas metafísicas cuando tenemos depresión, por ejemplo, o cuando un ser querido murió hace poco. Son en estos escenarios cuando conecto con esas ideas. Y lo que puede decir el gobierno es, miren, esos son los escenarios más probables, donde posiblemente esta moción tenga sentido. Y en estos escenarios es donde el determinismo importa más, porque el determinismo te da una paz mental.
te da un sentido de que las cosas no son culpa tuya, sino que las cosas están fuera de tu control, hace que generes mayor paz contigo mismo. Si se dan cuenta, lo que hizo esta persona hipotética, slash yo, fue en el encuadre establecer de manera realista dónde existen los impactos. No existen as a whole o en su completitud en todos lados, sino en serios escenarios específicos de acuerdo a la realidad con la que vivimos, ¿no? Y como lo que digo al final, esto funciona a manera de encuadre, ¿no? En el encuadre es cuando tratamos de priorizar dónde es más importante las cosas. Listo. Esas son las dos primeras cosas que vemos. Aquí puse un ejemplo de para probar el primer consejo, que era que evalúen de dónde vienen los debates. Todas estas mociones que tengo acá, por ejemplo, son mociones del Mundial Escolar pasado. Entonces, esta casa lamenta la elección de Claudia Sheinbaum en México. Esta moción obedece a un evento reciente, ¿no? Que es la elección de esta persona. Lo que a uno le permite evaluar de dónde viene esta moción es ver las causas, ¿no? ¿Por qué eligieron a Claudia? ¿Quién estaba antes? Estaba AMLO, era una persona de izquierda, Claudia es la continuación de AMLO. Entonces siempre obedece a un evento reciente. O dos, miren, esta casa prefiere que las principales autoridades religiosas en el catolicismo sean elegidas por sus fieles mediante elección popular. Esta moción salió en el Mundial Escolar pasado. Es clásica. Esta moción lleva años, o sea, ya, si no me equivoco, más de 5 años existe esta moción. Pero son mociones clásicas que todavía siguen existiendo, ¿no? Y por último, esta casa considera que está en los intereses de Narendra Modi adoptar el estilo de Development Man sobre Emperador Hindu of Heart. Eso tiene una influencia. Pero el punto es, este debate también existe a un suceso reciente, y es que Narendra Modi ganó las elecciones de nuevo, pero no ganó las elecciones con la misma mayoría de antes, ¿no? Todo ese tipo de cosas a que me refiero. Todo ese tipo de cosas obedecen a tendencias que existen. Nuestro ejercicio imaginativo es... No hay. Creo que ahí tiene el micrófono abierto. No, pero es en serio, no hay. No porque lo Gabriel Garzón, creo que es el que tiene el micrófono abierto. Gracias, chao. ¿Listo? Gracias. Entonces, es eso. Hagan el ejercicio imaginativo de pensar de dónde viene el origen de la emoción y eso les ayudará a desbloquear cuáles son los actores involucrados y el contexto en el que se encuentran. Listo. Ahora, vamos con la parte, ¿qué pasa si no sabemos nada de la emoción? Si es un tema que nos pone nerviosos o es un tema que no conocemos, no hemos escuchado o leído antes. Lo primero es no entrar en pánico, que es lo que le dicen, que es lo que nos dicen todas las personas, ¿no? Pero hay un sentido detrás de por qué no entrar en pánico es clave. Lo primero es que si es una emoción muy compleja, es decir, si es una emoción que requiere bastante conocimiento específico, quiero que tengan en su mentalidad lo siguiente. Si ustedes están nerviosos porque no saben nada de la emoción, la probabilidad de que el otro equipo esté igual de nervioso es la misma. Es probable que el otro equipo también no tenga ni idea de lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, a ese punto, si para ustedes es difícil, es muy probable que para la otra persona también es difícil. ¿Quién gana entonces el debate? Gana quien tenga el control de sus emociones y que aproveche el tiempo para por lo menos hacer un genérico o un caso que sea coherente. Eso hace que pueda determinar que ustedes puedan ganar en este tipo de emociones donde no sabemos absolutamente nada. Ahora, ¿cómo puedo hacer un caso coherente? Lo primero es que siempre hay asunciones básicas por parte de los equipos de las cuales uno se puede aprovechar, o el otro equipo de las cuales uno se puede aprovechar. Es decir, miren que en debate nosotros manejamos temas muy complejos. Veamos los ejemplos de las mociones pasadas. Hablamos de la elección presidencial de México, hablamos de el primer ministro de la India. Son cosas complejas que en la mayoría de ocasiones
requieren de un esfuerzo científico bastante grande o que hay artículos científicos muy grandes al respecto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo que significa es que jamás en la vida una persona va a poder abordar todos los temas o podrá abordar un análisis perfecto en 7 minutos. Porque 7 minutos es un tiempo muy limitado, muy corto para tratar un tema más complejo. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es que siempre los equipos van a dejar una asunción. Siempre no van a probar algo, siempre van a dejar una afirmación gratuita, siempre va a haber algo vacío. Y lo que uno tiene que hacer en esos escenarios, cuando uno no sabe nada de la emoción, es escuchar bien lo que está diciendo la contraparte y más que todo pensar qué asunciones o afirmaciones gratuitas está dejando de lado y yo aprovecharme de este tipo de cosas. Ese es el segundo consejo. Lo tercero es que si uno no sabe nada, uno puede hacer el análisis de palabra por palabra de la emoción. Y esto, si ustedes fueron al taller de ayer de Juli, es más fácil, ¿no? Porque pueden ver cuáles son las cargas de la prueba que tiene cada tipo de emoción. Si una emoción dice que es lamentar, saben que necesitan un contrafáctico. Si se implementar o haría esto o implementaría esto, saben que es una emoción política y que necesitan un modelo. Y pueden aprovecharse de eso cuando no saben el tema específico de la emoción, pero saben cuáles son las cargas que les propone la emoción y qué palabras tienen, ¿no? Lo tercero es que siempre hay cuantificadores en la emoción de las cuales uno se puede aprovechar, ¿no? Las emociones dicen como incentivar fuertemente. Yo puedo pensar qué significa incentivar fuertemente. El adjetivo, bueno, adverbio. El adverbio fuertemente significa que tengo que hacerlo en gran manera, que tengo que usar muchísima propaganda del Estado, que tengo que usar muchísimos incentivos, no solo de vender esto como bueno, sino dar beneficios, dar créditos, ese tipo de cosas. Los cuantificadores de la emoción son esos adverbios o adjetivos que generan una imagen mental muy específica, ¿no? Lo último es que si en verdad ya en lo peor uno no sabe nada de la emoción, siempre uno se puede concentrar en cosas que sí sabe y hacer análoga y analogarlas a la emoción que uno tiene. Por ejemplo, si uno tiene una emoción sobre El Salvador y uno no sabe nada del Salvador, no sabe cómo funciona la economía del Salvador, pero tienes una idea de, por ejemplo, esta Bukele. Bueno, aquí pues una dictadura, puede que no tenga una dictadura, X, pero sabes que el problema ahorita es que tiene todo el poder del Congreso, de que tiene reelección infinita. Puedes armar un caso genérico de cuáles son los problemas de las dictaduras y asociarlo y analogarlo al Salvador en específico, ¿no? Puedes inferir qué es lo que necesitas para aprobar. Eh, y eso lo que te permite es elementos que ya sabes a través de conocimiento o intuiciones básicas que puedes obtener de esta emoción. Y lo último, es un consejo, ¿no? Esta es la mejor alternativa cuando uno no sabe nada. Es mejor asumir cosas, porque digamos, uno puede decir cosas como generar una dictadura que probablemente no apliquen a El Salvador. Sí es un riesgo, pero esta es una mejor alternativa porque por lo menos van a tener un caso coherente a un caso que por el intento de ser como de obedecer más a la realidad, terminan siendo casos incoherentes o casos que no tienen ningún sentido de análisis. Entonces, esos son los consejos que yo les doy si no saben nada de las emociones. Esto acaba la primera parte de durante el prep time qué hacer, ¿no? Porque esto les da una imagen más clara y hace que los imágenes hacen que los debates sean más robustos y no se queden callados cuando entren en la mayoría de estos espacios. Hasta ahora creo que está todo bien. Si alguien tiene una pregunta, puede preguntarme, puede alzar la mano y si no, seguiré. Perfecto, listo. Sigo. Vamos con lo tercero. Sí, digo, lo segundo. El segundo macro tema, que es ser más persuasivo. ¿Qué consejos les doy para ser más persuasivo y para hacer argumentos que estén muchísimo más completos? Lo primero es el análisis de incentivos. Es decir, todas las mociones tienen actores y los actores son muy distintos, pero la forma en cómo uno gana un debate es quién describe mejor los incentivos de los actores. Y para eso uno tiene que responder diferentes preguntas que son esenciales. Vamos a recorrerlas una por una. Veamos la primera.
¿qué es lo que quiere un actor? Esa es la pregunta clásica que todo el mundo responde, ¿no? Eh, que hay cosas genéricas que nosotros ya sabemos. Sabemos que, por ejemplo, ¿cuál es el interés de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Quiere mantenerse en el poder, quiere acabar con las bandas criminales del Salvador, con las maras dentro de El Salvador. Ya sabemos qué es lo que quiere, ¿no? Pero aparte de eso, algo que se deja muy de lado es que no se explica por qué el actor quiere esto, ¿no? Entonces, ¿por qué Bukele quiere mantenerse en el poder? Más allá de que sabemos que quiere mantenerse en el poder, es porque quiere mantenerse en el poder. Uno, porque si hay una transición de poder de un gobierno alternativo, lo pueden investigar por violación de derechos humanos. Dos, porque necesita el poder del Estado para seguir siendo clientelista, este tipo de cosas. Tres, porque para seguir para seguir cumpliendo con sus proyectos a largo plazo, necesita una reelección por muchísimo tiempo. Esas son cosas ya de por qué el actor quiere mantenerse dentro del poder. Entonces, no solo establecer de manera genérica qué es lo que quiere el actor, sino las posibles razones por las cuales quiere este fin o quiere perseguir este fin. Lo segundo y más importante, que también se deja muchísimo de lado, es qué, qué tan dispuesto está el actor para alcanzar este fin. ¿Qué significa esto? Miren, toda la vida es lo que nosotros llamamos trade-off o en español costo de oportunidad. Toda la vida es un costo de oportunidad. Ustedes están aquí escuchándome hablar, escuchando este taller y tienen un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es que podrían estar jugando a la PlayStation, podrían estar adelantando tareas, podrían estar con su familia. Siempre hay un costo de oportunidad y siempre hacemos sacrificios para obtener una cosa. Lo importante cuando evaluamos a los actores es ver qué tanto el actor está dispuesto a sacrificar para conseguir algo y qué tanto no está dispuesto a sacrificar. Porque todos tenemos una escala de preferencias. Ahorita para ustedes lo más importante es este taller. Lo segundo es el colegio. Lo tercero es jugar PlayStation y ese orden existe. Pero todos tenemos un punto límite o un punto de sacrificio al cual ya no estamos dispuestos a perseguir algo. Hay un punto al cual no estamos dispuestos a cruzar para alcanzar un fin. Por ejemplo, primero voy a hacer el ejemplo abstracto y luego voy a hacer el ejemplo en debate. El ejemplo abstracto es, ustedes quieren sacar una buena nota en un examen y están dispuestos a hacer copia por ello. Eh, sí, digamos que no, digamos que sí estarían dispuestos. Pero hay un red line, ¿no? Pueden hacer copia como de manera disimulada, como ver las notas de su compañero. Pero el red line es, por ejemplo, no sacar mi celular, porque eso ya me da miedo, ya me da muchísimo miedo sacar el celular. O ya me da miedo sacar el cuaderno de manera disimulada. Eso es un red line, y es decir, hasta este punto estoy dispuesto a copiar. Después de esto, no estoy copiar porque ya es too much. Ahora veamos el ejemplo con cosas serias de debate. Por ejemplo, hay un debate, la OTAN debería expandirse. Eh, y lo que dirían las personas es que Rusia se sentiría muchísimo más amenazada si se expande la OTAN. Lo que un equipo puede decir estratégicamente es decir, miren, a Rusia no le importa que la OTAN se expanda. Eso no le importa a Rusia. El red line o el punto de quiebre es que se expandan a fronteras con Rusia, por ejemplo, con Ucrania, que es todo lo que pasó. Cuando la OTAN Ucrania es cuando Rusia decidió atacar, porque eso ya era un red line, ¿no? Porque ya que Ucrania hiciera parte de la OTAN significaba que podías poner misiles balísticos que alcanzaran Moscú, ese tipo de cosas. Ese es el red line de Rusia para atacar o para iniciar una guerra. Probablemente antes no lo hacía, antes no estaba dispuesto a hacer una guerra porque las guerras son muy costosas, tiene muchos costos económicos y costos políticos, pero su red line es cuando ya se meten en su frontera. Entonces,
ahí es cuando ustedes tienen que responder los actores qué tanto están dispuestos para alcanzar este fin, cuáles son sus puntos de quiebre y cuánto están dispuestos a sacrificar para perseguir una medida u otra. Lo tercero es que hay que evaluar las irracionalidades del actor. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Todos los actores tienen ideologías, tienen pensamientos, tienen creencias o tienen emociones fuertes. Por ejemplo, si hablamos del primer ministro de la India, es una persona hinduista, ultranacionalista y racista, diría yo también. Eh, Pensar en las irracionalidades del actor es muy importante, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un debate de la India de esta casa, como la India, le daría más autonomía a cada una de los estados dentro de la India, uno puede jugar con la irracionalidad de que Narendra Modi, el primer ministro, es súper racista y probablemente aprovechará lo de la autonomía para, no sé, quitarle más presupuesto a los estados que tengan musulmanes y que no tengan hindúes. Ese tipo de cosas. Uno tiene que pensar cuáles son los sesgos, ideologías y las creencias de las personas para entrar, para tomar una decisión u otra. Porque en debate no importa solo lo que le conviene a los actores, sino también cómo lo perciben los actores. Es decir, bajo la cosmovisión del actor, cómo probablemente ven una política u otra o cómo ven una medida y cómo esto puede sesgar su interpretación de lo que está pasando, ¿no? A pesar de que hay cosas que le convengan a las personas, la gente tiene racionalidades que hace que lo perciban de manera diferente y por lo tanto no tomen una buena reacción al respecto. Entonces, eso es lo tercero, ver qué tipo de ideologías, creencias o emociones extremas pueden tener los actores dentro de una emoción. Mm, el siguiente punto, para ser más persuasivo, más allá del análisis de incentivos, es esto, esperen, que ya me trabó aquí la diapositiva, es análisis de poder, que esto lo enseña, todo esto lo enseña un gran debatiente en inglés que se llama Tim Puljic, es muy bueno, y establece diferentes mecanismos para hacer que nosotros veamos en qué ocasiones existen como dinámicas de poder para argumentar dentro de los debates, ¿no? Entonces, el análisis de poder existe en la mayoría de debates, porque todos los actores tienen influencia sobre otros actores. En lo que fallamos es en qué tipo de influencia tienen y cómo se manifiesta esa influencia. Aquí lo diseccionamos un poquito más. Entonces, el primer tipo de poder es el poder coercitivo. ¿Qué es el poder coercitivo? El poder coercitivo es que el actor A tiene la posibilidad de forzar al actor B a hacer algo que no haría por voluntad propia. Aquí lo clásico es una sanción, ¿no? Es lo que hace el Estado. Eh, si fuera por cuenta de todos los empresarios, todos tendrían paraísos fiscales o nadie pagaría impuestos, ¿no? Pero el Estado tiene la posibilidad de forzarte a pagar impuestos porque si no lo haces, te multa o te mete a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es poder coercitivo, es que yo pueda hacer que otra persona haga lo que yo quiera y que es algo que no haría bajo cuenta propia. En la mayoría de veces lo hacen con sanciones, pero dos, lo hacen por miedo a la sanción en sí misma, ¿no? Más allá de si esta sanción se va a trasladar o esta sanción va a ocurrir, el miedo de que esta coerción exista o pueda existir hace que la gente actúe. Por ejemplo, yo no tengo que esperar a que me metan a la cárcel para pagar impuestos. Yo simplemente tengo miedo de que eso pase y pago impuestos a pesar de que nunca haya pasado en primer lugar, ¿no? Esta es la forma en cómo funciona el poder coercitivo y eso les permite hacer como un análisis más profundo. El segundo tipo de poder es lo que nosotros llamamos agenda setting o agenda setting power en inglés. Eh, Traducido al español es la capacidad de poner en la agenda pública o en la charla pública algo. La habilidad de establecer de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar. El ejemplo que yo pongo acá es los partidos mayoritarios dentro del Congreso. Los partidos mayoritarios dentro del Congreso tienen un gran poder de agenda setting. Ellos son los que deciden de qué vamos a hablar, de qué van a ser las políticas públicas. Si yo tengo un partido de derecha o la mayoría de partidos son de derecha, probablemente en el Congreso no se va a hablar de teoría de raza
o de interseccionalidad tanto, sino que probablemente se va a hablar de seguridad, de libertad empresarial y de libre mercado. Ese es un poder de agenda setting, de poder establecer qué es lo que se va a hablar en la mayoría de estos escenarios. Otro ejemplo son los individuos famosos, ¿no? Los individuos famosos son los que tienen la capacidad de influencia de poner una tendencia, de decir de qué se va a hablar, de qué es algo, de qué es importante o qué no es importante. Porque los medios de comunicación van a poner atención a esto y se va a ver en todos lados, los fans van a ver esto y van a hacer donaciones. eh, las personas tienen una conexión emocional muy fuerte con los artistas o con la gente famosa, por lo tanto les hacen caso o escuchan lo que tienen por decir. eh, o tienen el mero sesgo de autoridad, ¿no? Son personas que saben muchísimo sobre el tema. Este tipo de personas son los que tienen la capacidad de generar agenda setting, de que es generar discusión y temáticas dentro de la población. Y el último análisis de poder es la formación de preferencias. El último tipo de poder es la posibilidad de formar preferencias de las personas. Es decir, yo puedo convencer a las personas o a un actor de que quiere algo, de que genuinamente quiere algo por elección propia. Y esto se ve más que todo con las propagandas, con el poder de marketing. Es como, claro, la cerveza puede ser mala, el exceso de alcohol puede ser perjudicial para la salud, pero igual me lo venden como algo refrescante, como algo delicioso, como algo con el cual puedo parchar con mis amigos. Esa es la formación de preferencias, porque otro actor está formando mis preferencias y está formando qué es lo que yo quiero. Ese es otro tipo de análisis de poder y también está relacionado con el sesgo de autoridad que veíamos en el anterior ejemplo, ¿no? Si alguien es muy experto en algo, alguien me puede convencer de qué es lo que yo quiero. Listo. Ese es del segundo bloque de consejos para ser más persuasivo, análisis de incentivos y análisis de poder. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto o sigo? O una pregunta también de lo primero que hablábamos u otra cosa. Si no, sigo. Listo. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos con lo tercero. ¿Qué son elementos indispensables que se dejan de lado? Estos ya son para la ejecución de la mayoría de discursos. En la mayoría de ocasiones, al igual como lo decía en el tiempo de preparación, en la sección de tiempo de preparación, los equipos lo único que hacen es buscar nombrar beneficios o perjuicios. Pero hay otros elementos que se dejan de lado y que significan dos cosas. Uno, que hace que puedan hacer un discurso más completo, pero dos, que son indispensables para dejar claro al juez qué es lo que quieres probar. Lo primero, el primer elemento indispensable es cuantificar el impacto. Y es hasta dónde va este impacto. La mayoría de debatientes lo que hacen es nombrar el impacto. Este es el impacto, esto es lo que va a pasar. Pero no explican qué tanta influencia tiene este impacto o a cuántas personas puede impactar. ¿Qué grado tiene el impacto? Esto es muy clave. Aquí lo que hice en esta sección es tomar diferentes mociones del último SEMUDE y ver cómo funcionan. Veamos esta primera, que es, esta casa investigaría desde el enfoque de las causas en lugar de las consecuencias. Hagamos el contexto. La infoslide de esta moción es, tú eres una persona investigadora y que le interesa las causas sociales o tiene un pensamiento social progresista, ¿no? Y hay dos métodos de investigación. El método de investigación de evaluar las cosas por su causa y probablemente si quieres evaluar el problema de la ultraderecha, lo que buscas es entrevistar a la gente de ultraderecha, ¿no? Hablar con estas personas, pasar tiempo con los partidos de derecha para ver cómo piensan. O ir a las consecuencias, el método de las consecuencias, que es ir ya a las víctimas, cómo las personas se han sentido sobre este tipo de cosas, las mujeres, las minorías, este tipo de cosas. Esa es la moción. Pero aquí, porque lo pongo en el ejemplo de cuantificar el impacto. Porque si se dan cuenta, en esta moción invita a que las personas hagan sobre impactos, en cómo pueden cambiar el mundo, cómo pueden frenar a la ultraderecha por medio de las consecuencias o por medio de las causas, este tipo de cosas.
Pero cuantificar el impacto es, miren, estamos hablando de una sola investigadora. Probablemente esta sola investigadora no puede cambiar el mundo, no puede cambiar el país, pero creemos que el impacto va hasta que puedes cambiar la opinión de los académicos, por ejemplo, de que las personas de tu mismo círculo académico lean este tipo de cosas y tengan mayor reputación. O dos, hacer conexiones con agentes claves, ¿no? Como creadores de políticas, como congresistas claves que pueden usar tu investigación para usar este tipo de cosas. Eso es cuantificar el impacto, porque no estoy diciendo como esto ayuda al país como completamente, sino que establezco el límite de hasta dónde ayuda y por qué hasta dónde ayuda es bueno. Esa es la forma de cuantificar un impacto y por qué termina siendo positivo. Ese es el primer elemento indispensable. Lo segundo es necesariedad. Necesariedad, pues lo mismo, el sustantivo es claro, ¿no? Es porque esto es necesario, que redundantemente, porque esto es indispensable ahorita mismo, ¿no? Esa es otra moción que estaba en el anterior se mude, y es, esta casa implementaría la pedagogía post-radical en lugar del educativo tradicional. Otra vez, voy a hacer el contexto. La pedagogía post-radical es un tipo de educación o pedagogía que usa elementos artísticos, ¿no? Para enseñar a las personas. Ya no es catedrático, ya no es el profesor que se para a dictar el tema, sino que probablemente los pongo en actividades creativas, como hacer obras de teatro en historia, como hacer dibujos artísticos en matemáticas. Esa es la pedagogía post-radical y eso está en contra de el sistema educativo tradicional. Lo que puede decir el gobierno para implementar la pedagogía post-radical, es decir, esto fomenta la motivación de las personas, de los estudiantes, hace que los estudiantes se motiven porque están haciendo cosas más entretenidas, como obras de teatro, ese tipo de cosas, o actividades muchísimo más dinámicas. La carga de la prueba, que es determinante explicar, es por qué es necesario la motivación en primer lugar. ¿Qué rol juega la motivación dentro de la educación? Porque lo que puede decir oposición es, miren, los estudiantes se desmotivan independiente de qué sistema tengas, ¿no? Porque quieren hacer cosas más divertidas, como puede ser pasársela en redes sociales, como puede ser parchar con sus amigos, como puede ser jugar videojuegos. No tiene que ver con el sistema. Por lo tanto, la desmotivación es un riesgo en ambos lados de la casa, la motivación no es importante. Lo que tiene que decir el gobierno es explicar por qué es necesaria esta medida en específico. Entonces, es explicar, esta medida es necesaria porque en el colegio o en el sistema educativo, a pesar de que la gente se puede distraer con otro tipo de cosas, el hecho de que puedas ponerlos en movimientos o en dinámicas hace que estén en constante como prestación de atención, ¿no? O estás constantemente estimulándolos porque están expuestos a colores, están expuestos a risas, a hacer trabajo en equipo. Entonces, tienes estímulos constantes que hacen que se motiven. Y la motivación es esencial porque la motivación es presencia lógica, es necesaria para que las personas aprendan. Si uno no está motivado, uno hace la tarea o con ChatGPT o uno probablemente no sueña en grande o no le importa que tanto esta educación la pueda aplicar a futuro, sino que simplemente lo hace de manera monótona, trata de salirse de este tipo de cosas. La motivación es presencia para que la gente aprenda, uno, pero en segundo lugar, para que la gente sueñe a futuro. Y por lo tanto, la motivación es necesaria. Esa es la forma en cómo uno explica la necesidad de un criterio. No solo establecer como dónde motivamos más a las personas, es porque esto es necesario en primer lugar. Lo tercero es suficiencia. Suficiencia es establecer que tal vez uno puede tener mayores impactos con una alternativa o tal vez uno puede tener mayores impactos con condición, pero lo que uno presenta es suficiente para ganar o el impacto que uno tiene es suficiente. A ver, la moción que yo puse acá de Semude es, esta casa considera que los partidos políticos de izquierda deberían priorizar las políticas universalistas por sobre las progresivas. El criterio de suficiencia puede funcionar para ambos bandos.
Tanto los que tienen que defender la parte universalista, lo que tienen que decir es, miren, es cierto que en nuestro lado de la casa probablemente no consigamos cosas como muy específicas o de interseccionalidades, como probablemente puede ser cuotas de género o de minorías en ciertas empresas, pero tenemos elementos suficientes para que la gente esté bien, que son cosas universalistas como los servicios públicos, que todas las personas tengan agua, que todas las personas tengan vivienda. Tal vez no tenemos beneficios adicionales, pero lo que tenemos es suficiente para generar un cierto grado de bienestar a la mayoría de personas que queremos proteger, ¿no? Eso es una forma de establecer suficiencia. Y lo que puede decir las personas que tienen que defender lo otro es cuestionar esa suficiencia. Y es decir, miren, probablemente lo que adquieres en gobierno son cosas de bienestar económico, pero no es suficiente para elementos sociales o para elementos que son igual de intensos que no se tienen en cuenta, como puede ser la salud mental, por ejemplo, como puede ser proteger a los pequeños empresarios porque no estás ayudando a todo el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que no cumples en su lado de la casa, por lo tanto es insuficiente las medidas universalistas para que las personas estén bien. Ese es el tercer criterio y que es un elemento indispensable. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer como estrategia, ya cuando hagan un discurso, es decir, ser muy estratégicos. Es decir, miren, oposición o proposición puede traerme un montón de beneficios. Yo probablemente no tenga esa cantidad de beneficios, pero los beneficios que ellos están proponiendo, yo los tengo en mi lado de la casa de manera suficiente. Otro ejemplo que existe es con el tema de la innovación, con el tema de esta casa incentivaría o daría beneficios a las empresas de inteligencia artificial. Gobierno dice, esto va a aumentar la innovación y va a hacer que tengamos una innovación bastante alta. Oposición simplemente estratégicamente puede decir, miren, es cierto que probablemente no tengamos innovación absurda como gobierno, pero la innovación que nosotros tenemos es una innovación suficiente. Es la innovación para ayudar a las personas en las fábricas, es la innovación para quitarte problemas de burocracia o creación de documentos, o simplemente innovación en aspectos medicinales. No necesitamos llegar a la luna, no necesitamos que la inteligencia artificial se vuelva un robot completamente nuevo, con emociones y que se parezca mucho al ser humano. Creemos que lo que tenemos son beneficios suficientes, no necesitamos lo otro. Esa es la forma en cómo convergen esos criterios. Y por último, el último elemento indispensable es que en la mayoría de debates vean si hay debates tanto en principios como en consecuencias. Eh, Porque todos los debates pueden tener tanto un elemento moral como un elemento de beneficios materiales para las personas. El ejemplo que yo usé aquí, este no es de Semude, este es del round robin hispanohablante, que es, esta casa implementaría visas de natalidad. Entonces, contexto, visas de natalidad son las visas que se le da a las mujeres que van a hacer un procedimiento de fecundación in vitro en otro país, para otras personas, ¿no? Fecundación in vitro, que es simplemente alquilar un vientre, ¿no? Alquilar un vientre y luego entregar el bebé a los padres que alquilaron ese vientre, ¿no? Las visas de natalidad deberíamos darle una visa a estas personas para que viajen a estos espacios. Si se dan cuenta, este debate puede tener dos tipos de métricas. Puede ser en términos de consecuencias, decir, ¿dónde está mejor esta persona? Cuando tiene esta visa, está mejor porque accede a un mejor sistema de salud en el primer mundo, porque probablemente está protegida por la familia que está alquilando el vientre, tiene mayor bienestar. Oposición puede decir, no, en consecuencias estás mejor cuando no existe esta visa, porque en tu propio país tienes a tu grupo de apoyo, a tus familiares, este tipo de cosas, ¿no? Eso es en términos de consecuencias. Pero hay otro debate que existe, que es el de principios. Y es decir, miren, el alquiler de vientres está mal el principio, porque el alquiler de vientres es ver el cuerpo del ser humano como un medio, no como un fin en sí mismo. Por lo tanto, creemos que cualquier tipo de política en pro de facilitar esto es igual de inmoral. Y oposición dice, el cuerpo hace parte de la autonomía de las personas y las personas tienen libre decisión sobre lo que quieran hacer con su propio cuerpo.
Ese es otro debate, ¿no? Y estamos hablando tanto de principios como consecuencias. Lo importante aquí es que puedan evaluar ambas cosas. Evaluar ambas cosas y exponerlas es bueno por dos razones. Uno, diversificar los riesgos. Es decir, si pierden ustedes en algún punto de choque, pueden salvarse con el otro punto de choque. Si pierden en consecuencias, hay posibilidad de que puedan ganar en principios y que sigan ganando en principios. Pero dos, pensar en ambos, en tanto en principios como en consecuencias, es bueno porque le deja una doble tarea a oposición, que es que ahora tiene que refutar tanto en un análisis moral, explicar por qué esto es correcto en principios, tanto explicar por qué esto trae más beneficios que perjuicios. Entonces les da un mayor poder para sabotear a su cámara con la cual están compitiendo, ¿no? Por ende, en las mociones un elemento indispensable es ver si tanto hay principios como consecuencias y ver cómo se materializan para traerlos dentro de los discursos. Listo, esa era la tercera cosa. Como no ha habido ninguna pregunta respecto a hasta ahora, pues si tienen una pregunta, pueden hacerla. Yo soy súper buena gente. Pueden preguntar lo que sea, de lo que sea, de ejecución, de algo que hayan visto o algo que les haya recordado. Y si no, sigo ya con esta última parte para acabar el taller. Listo, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos con la última parte, que es el análisis efectivo. ¿Cómo analizamos efectivamente las cosas? ¿Cómo hacemos un análisis que sea muy persuasivo, que sea muy convincente y que esté robusto? Yo creo que si vieron el taller de Jorge, van a entender muchísimo mejor lo que les voy a explicar. Pero miren, una mecanización sólida, como escribí ahí, ofrece una explicación detallada de cada paso del análisis. Es decir, al principio les hablaba de cargas de la prueba. Y cargas de la prueba son preguntas que debo resolver para desbloquear un impacto. Es decir, hay cosas que debo demostrar para llegar a este fin. La forma es como debo hacer eso, es que tengo que analizar impactos en escala, es ver el paso a paso. Empiezo por las cargas de la prueba más bajas y avanzo hacia la carga de la prueba más alta. Veamos el ejemplo que está acá para terminar de materializarlo, ¿no? Es esta, bueno, esta cámara no, es esta casa endurecería la legislación contra el crimen para combatir a los grupos criminales organizados. Esto es de este torneo anglo, de la ronda 5. La carga de la prueba más baja y la que probablemente todo el mundo termina solucionando es que la creación de estas leyes hace que los ciudadanos comunes se sientan más seguros. Eso es básico, ¿no? Explicar por qué la gente se siente muchísimo más segura y es probablemente lo que intuitivamente nosotros logramos acceder. La segunda carga de la prueba, que ya no es la más baja, pero que es baja, es esto genera disuasión a los crímenes organizados. Esa es una carga de la prueba que requiere más análisis, pero que igual es fácil, ¿no? Es explicar cuando tú endureces la legislación, haces penas más altas, generas más miedo en los criminales, generas más miedo en las personas para que no se unan a estas pandillas. Por lo tanto, genero disuasión por el miedo, ¿no? Es una carga de la prueba baja por medio de la disuasión. Luego viene una carga de la prueba que es muchísimo más alta. Y ahora la carga de la prueba no es solo porque esto disuade a las personas de cometer crímenes organizados, sino porque esto interrumpe el funcionamiento de los grupos criminales organizados. Es decir, una cosa es que yo tenga capacidad de disuadir a ciertas personas para unirse en pandillas. Otra cosa es que este tipo de legislaciones permita hacer inefectivo el funcionamiento de estos crímenes organizados, ¿no? Esa es una carga de la prueba que es muchísimo más alta, porque requiere muchísimo más detalle. Entonces la pregunta es, ¿por qué eso interrumpe el funcionamiento de crímenes organizados? Uno, porque cuando endureces la legislación significa que necesitas menos requisitos legales para intervenir policialmente, ¿no? Entras más fácil a las casas. Dos, recolectas evidencia muchísimo más fácil. Tres, arrestar a la gente sin causa probable, sino simplemente arrestarlos porque estás viendo un riesgo más inminente. Y así desarticulas el funcionamiento porque haces que no puedan usar sus rutas de comercio sobre las drogas,
haces que no puedan refugiarse dentro de sus casas para cometer crímenes, ese tipo de cosas. Si se dan cuenta, esto requiere muchísimo más análisis porque es una carga de la prueba muchísimo más grande explicar por qué el funcionamiento se interrumpe. Y la carga de la prueba que termina siendo muchísimo más alta es los OCGs, es organizaciones de crímenes organizados, ¿no? Las organizaciones de crímenes organizados ya no pueden funcionar, llegas a la paz a las comunidades afectadas por el crimen, todos son felices. Esa es una carga de la prueba ya súper alta que raya ya con el sobreimpacto, ¿no? Que es explicar cómo puede acabar completamente con todo el crimen organizado y esto va a alcanzar una paz total. Nótese que yo para llegar a ese impacto, si tengo que probar muchísimas más cosas, tengo que probar que bajo ninguna circunstancia va a haber algún tipo de crimen. Por lo tanto, requiere de muchísimo más análisis. Entonces, piensen en ese tipo de cosas. Cuando ustedes vayan a hacer un argumento o vayan a hacer un impacto, vean qué tipo de impacto quieren traer y si el impacto es muy grande, ya les va a decir a ustedes que la mecanización o el análisis detrás debe ser igual de grande. Quédense con esta frase. La proporción de tus impactos debe ser igual a la proporción de tu análisis. No puedes decir como, uy, vamos a acabar con el crimen organizado y simplemente voy a analizar por qué esto genera disuasión y miedo. No, esto es muy chiquito versus a la cantidad del impacto que quiero prometer. Lo que tienen que pensar es cuántas preguntas tengo que resolver para llegar a este punto. Y eso hace que el análisis sea muchísimo más efectivo porque termine siendo muchísimo más robusto. Si se dan cuenta, todo este tipo de cosas es de intuición y es de hacerse las preguntas correctas. No solo traer los beneficios o el impacto, sino que ustedes se cuestionen con sus, no con sus duplas, porque este formato es con varios miembros del equipo, con sus teammates, con sus miembros, con sus compañeros, qué es lo que necesitan para llegar a este impacto. Si yo quiero llegar a un punto donde interrumpo el funcionamiento del crimen organizado, las preguntas que se tienen que responder es, ¿cómo funciona el crimen organizado? ¿Por qué no funciona con las medidas actuales? ¿Cómo funciona el endurecimiento? Sí, endurecer esta legislación. ¿Cómo esto cambia los incentivos de estas personas? Son preguntas que tengo que responder para ahora sí desbloquear el impacto. Entonces, hagan ese ejercicio con sus compañeros y es que pregúntense entre ustedes. Incluso si ustedes fueran como oposición, o sea, ¿qué tipo de preguntas o dudas razonables les generaría su propio caso? Y eso hace que puedan armar un análisis muchísimo más efectivo. Y ya, eso sería todo. Ya con esto estaríamos cumpliendo la hora completa. Aquí les pongo gracias. Espero que les haya sido de mucha utilidad estos consejos que les he presentado. Lo que les dije, son consejos rápidos que quiero que utilicen en sus debates, pero que en la mayoría de ocasiones van a poder instrumentalizarlos con muchísima práctica y con hacer ejercicios autónomos con respecto a esto. Piensen en los actores, en los incentivos, piensen en de dónde viene esta emoción, es una tendencia, piensen en cómo se caracterizaría y piensen en los elementos indispensables. ¿Es esto necesario? ¿Es esto suficiente? Este tipo de cosas. Bueno, veo que alguien está reyendo acá, es que va a dejar de compartir. Y ya, no se vayan porque igual viene el segundo mejor taller de la noche, que es el de Daniela Layton. Y ese es en este mismo link, por si acaso. Veo que alguien tiene levantada la mano. Hola, muy buenas noches a todos. Es una pregunta antes de que pasemos con Leighton. Y es, tú, por ejemplo, cuando vas a dar un discurso tienes nervios y por esos nervios puedes quedarte en blanco y por ende, ¿cómo logramos solucionar esos nervios que uno logra